se ha dedicado a hacer la guerra con fines espurios y los métodos que han usado para ello, en plan métodos de tortura y demás, ¿no? Que tenían 17 prisiones flotantes en aguas aguas internacionales, sí. Vamos, cosas de ese tipo. Sí, oye, pues lo de las prisiones flotantes no lo sabía yo y es muy interesante. Guantánamo es solo la principal, ¿no? No, esa, bueno, es una de las que se conocen, es Abu Ghraib en Irak, Guantánamo allí en Cuba, pero luego menciona 17 y las menciona aquí, supongo que se podrá mirar más en detalle, es USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, Stockham, Watson, o sea, unas cuantas que no sé dónde estarán, pero que seguramente pues, se les pueda seguir el rastro. Pues, ¿Qué lo está leyendo? ¿En un artículo, Bruno? Un artículo de Meissan, un francés que es que no sé, sirio francés. ¿Cómo se llama este? Meissan, de nombre no sé cómo se llama. Bueno. Y sí, no. Y menciona un poco, digamos, las fuentes bibliográficas de las que bebían en el sentido con respecto a la tortura, como no sé qué, Seligman, no sé, porque a ver, lo tengo por aquí, pero sí. ¿Suena mucho? Martin Seligman. ¿Me podrías pasar un link del artículo? Sí, porque igual además hasta está en español también. Yo estoy leyendo en francés, pero puede que esté en español. A ver, esto. Bueno, lo que viene a decir, bueno, y habla de la doctrina Zebrowski, ¿no? Que es esta de desordenar, de volver caótico el Medio Oriente. Que era una que siguieron. Claro, está muy claro la estrategia de estabilizar el Oriente Medio, que haya cuanto más caos, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Sí. Es que es criminal eso, es criminal lo que han hecho con Oriente Medio, macho. Sí. Está en francés, ¿no? ¿Qué sabes lo de ISIS-Israel? La relación entre ISIS e Israel. Israel, había es que no sé, no lo tengo fresco, pero había un comandante importante del ISIS que al parecer era un agente del Mossad. Y bueno, y aparte de, digamos, subsidios y demás, ayudas económicas que puede haber habido, seguramente. Bueno, sí, se sabe. A ver, Estados Unidos pasaba por Turquía. Utilizaban una base o un puerto en Turquía para pasar armas para vender armas a ISIS, pero no sé, es que está aquí, o sea, es información que se conoce, o sea. Yo me acuerdo de una noticia que hablaba de la hija de Erdogan, por cierto, me enamoré platónicamente de ella, la hija de Erdogan, que era la encargada creo que era la encargada de comprarle a ISIS petróleo, creo. ¿Quién? ¿La hija de? La hija de Erdogan. Según recuerdo, si no recuerdo mal, parecía que estaba encargado de comprarle a ISIS petróleo. Pues puede ser, pero hay otro dato que es que muchos de los cargos importantes de ISIS eran del Cáucaso. O sea, eran de Georgia y por ahí. Y bueno, y en Georgia, a ver, el hacedor de reyes en un tiempo fue judío. Sí, lo de los házaros, ¿no? El supuesto origen de los Askenazim del rey georgiano que decidió convertir a toda la nación en judía. No, pero yo hablo de los años 2000, el de Saakashvili y compañía, uno de los que le eligió, bueno, vamos, que el rey en la sombra era judío y cosas así, ¿no? O sea, hay mucho de eso, sí. Pero tengo toda esa información, la tengo muy repartida y es un poco lío. Sí. Pero sí. Sí, Turquía. No, y luego había, ¿qué más había? Bueno, sí, y que Israel y Georgia, digamos, Israel apoyó mucho a Georgia cuando se opuso, no, o a Chechenia. No, a Georgia cuando hubo la revolución esa de color, no sé si en el 2007 o algo así contra Rusia.
les ofrecieron unas bases, no sé, es que es información que hace tiempo que no estaba enfocado en eso, pero hay un montón de eso. ¿Has visto la serie de Homeland? No. ¿De qué va? De espionaje, vamos, centrado en la CIA, pero la CIA, claro, relacionándose pues, con el Mossad, Pakistán, Afganistán, Irán, y ahí es como, o sea, te da la sensación de que es muy realista, claro, uno nunca sabe, pero te da la sensación de que es muy, claro, porque es como como la serie esta también la de... Muy bien, ya nomás. ¿Cómo se llamaba, coño? Serie esta tampoco me acuerdo ahora del nombre del actor, House of Cards. Ya no más. Claro, que parecía que te mostraba todas las miserias de la política estadounidense, pero te lo mostraba a las claras, así como, claro, impacta en plan de los seguros que están de que no se va a tambalear su poder, de que pueden mostrar todas las miserias que aún así. Y luego en la CNN van a hacer como si no han visto nada, o sea, eso es lo flipante, ¿no? Y en Homeland es eso, o sea, en Homeland están suyos a una cosa, pero muy sucia. O sea, vamos, te muestra descarnadamente lo que hace la CIA y los tratos que tiene con diversas... Claro, y es muy bestia. A mí lo que me resulta curioso es lo contrario. ¿Cómo? Claro, a mí lo que me resulta curioso es lo contrario. ¿Cuántos planes de mierda les han salido bien a los gringos y ellos ni saben cómo? Porque no es normal, ¿eh? La de mamonadas que han hecho durante 100 años, matando a todo el mundo por todo el globo, y lo han hecho súper bien. Es decir, vamos, lo han hecho súper mal, pero les ha salido súper bien para las barbaridades que han hecho. ¿Sabes? Es muy curioso. Yo creo que históricamente han tenido mucha suerte los cabrones. En Oriente les han salido muchas cosas mal. En Irak les salió muy mal. Y Afganistán les salió fatal. Y Vietnam se fueron, vamos. Pero yo creo que tienen la suerte. Tienen la suerte de que son un apéndice de no sé, milenios, no sé, pero de siglos y siglos de historia cristiana, que digamos que se ha decantado justo en un continente entero virgen, prácticamente, bueno, y genocidado también, virginizado. La América del Norte está mucho menos poblada que la del sur. Y eso es cierto, pero bueno, quiero decir... También se lo creo. Aún así, aunque estuviera menos poblada, aún así se los cargaron. O sea, y digamos que se han apoyado en hombros de gigantes. Eso también hay que decirlo. Oye, sí. Gran Bretaña, o sea, primero se independizan de Gran Bretaña, sí, wow, Gran Bretaña es lo peor, pero no tardan mucho en volver a la casa del padre, digamos. Intentaron invadir Inglaterra a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. Pues no me acuerdo cuánto, pero no la independencia. Mandaron zapatos y dijeron, a partir de ahora vamos a ser amigos. Te va a faltar la conexión. Ay. Lo siento, es que me he alejado. ¿Te has alejado a cuántos miles de kilómetros? A 20.000 kilómetros de España. Sí, tío, estoy fin del mundo. No sé cuántos kilómetros. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad? Yo de Sevilla. ¿Y tú, Bruno? Que además te lo iba a preguntar porque no te acabo de detectar el acento. De Burgos. Yo soy acento burgués. Burgués, acento neutral. Dice como todo el mundo, ¿eh? Yo también voy por ahí diciendo que no tengo acento. No, pero es cierto, o sea, quiero decir, los de Burgos tenemos un toque a vasco, quizá, pero poco más, somos acento neutro. O sea, te vas a León y ya tienes acento del Bierzo, casi, de Galicia. En Ponferrada, tío, lo que tiene es un acento gallego. En Palencia yo les detecto un acento, en Palencia, que está al lado de Burgos. Pero es que en Burgos es un poco vasco quizá, pero nada más. O sea, vasco que es de mala leche. O sea, el acento vasco es mala leche. Sí, el acento neutro no existe. Y cada vez que te escucho uno de fuera,
dice, tú no tienes acento y yo me corto los huevos, ¿sabes? Porque obviamente tienes un acento. El acento neutro no puede existir. Además, el de Madrid es neutro ahí con el que el otro día claro, los madrileños dicen lo mismo. Los madrileños siempre dicen, es que mi acento es neutro, tronco. Sí, es lo y te dice, vale. Iglesias y Rejón les pasa a los dos, que sacan unos... Igual sí que existe. Yo neutro no. O sea, neutro es un acento robótico. Es un acento robótico que habla así porque lo digo yo. No, eso no. Pero de base... El doblaje latino, que es eso, que es algo completamente artificial. Es decir, vamos a doblar para todos los países hispanoamericanos con un acento que más o menos suena hispanoamericano. Y es una cosa horrenda. Ya. Tal cual. Claro. Pero es que claro, pero que tampoco es un acento neutro, es decir, que lingüísticamente no existe ni puede existir un acento neutro. Sí. Y todo el mundo dice, en mi región el acento es neutro y todas las demás lo habéis bastardizado. Ese es el mensaje de cuando alguien dice, mi español es neutro. La verdad es que cuando se te escucha de fuera, tu español es de tu región y te veo dejes que son diferentes a mis dejes y no es neutro, es el acento regional de tu región. Puedes argumentar que es más puro porque sois castellanos. Ahí sí hay un punto de argumentación. Pero más allá de eso, el neutro ni existe, ni es correcto lingüísticamente hablarlo, decir que nada es acento neutro. Igual que escuchamos el latino neutro, que se llama, y no nos suena a un español neutro, ni siquiera a un latino neutro. Es simplemente un latino que todo hispanohablante puede entender perfectamente. Pero puesto al hecho de que la lengua requiere de tonalidades, o sea, eso se da por hecho. Para preguntar tienes que... vale, o sea, vale, o ¿por qué no lo haces? O cállate, o sea, tienes que hacer hacia abajo, hacia arriba y tal. Pero puesto al margen eso, yo creo que un caso de falta, de ausencia de acento es los niños. O sea, los niños cuando empiezan a hablar, digamos, sus entonaciones son meramente expresivas. No tienen acento. Bueno, no sé, habría que mirarlo más en detalle. Pero... Tenemos un ejemplo ahí bien cerca. Ya, ahora mismo, vamos, me he silenciado porque estaba mi hijo hablando. Y él tiene dejes andaluces ya. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 3. Está empezando a hablar ahora. Iba con un poquito de retraso. Ya empieza a hablar con dejes andaluces. Y sí, tiene cositas que dice, a veces no, a veces sí, a veces sobrepronuncia cosas, también porque yo intento sobrepronunciarlas para él, pero muchas veces me dice cosas que me suenan andaluces y me hace un montón de gracia. Mira qué arte, está hablando andaluz. Claro, para que aprenda bien e intentas vocalizar lo mejor posible. Claro, es decir, venga, más para arriba. Pues tú dices, más para arriba. Claro. ¿Sabes? No, el andaluz... Los dos tipos de andaluz son dos idiomas, son dos lenguajes diferentes al español. Eso es así. ¿Qué quieres decir dos tipos? ¿Qué dos tipos? Dialectos. El del ceceo y el del seseo, del de Cádiz y tal, y el de Granada o por ahí. O sea, bueno, pero después hay muchos más. Seseo, y además no va por provincias, como que dentro de una misma provincia, de un pueblo a otro, saltas de uno al otro. Es muy particular. Y además está también cómo aspiramos la H de distintas formas, cómo aspiramos la S. Hay un montón de variabilidades dentro del andaluz que es una locura. En la serie de Malviviendo, o sea, se veía muy bien como que presentaban los acentos, porque estaban los de Sevilla y luego estaban los de la Sevilla rural. Los de la Sevilla rural era una cosa más que se reían de ellos, pues no se le entendía una mierda. Y ahí como muy bruta, y como... No sé, no sé imitarlo, pero es una cosa muy exagerada. Sí, el hablar con la patata en la boca, que le decimos nosotros. ¡Manuel! Esto así, que yo, madre mía. Oye, era la Sevilla rural y es muy gracioso cuando presentan ahí en la serie. Porque los sevillanos de ciudad se quedan ahí como, pero ¿qué está diciendo esta gente? Claro, después otra concepción errónea del andaluz, se cree que hablamos así por el árabe. Y no tiene absolutamente nada que ver lingüísticamente, es otro de estos mitos que se ha montado y que está reforzando ahora la izquierda, que está intentando vender que Andalucía es el reino andalusí nazarí. Sí, los anticapi, se hacen llamar así, es en serio, o sea, no es broma. Los anticapi.
Que son ¿Y qué son los chupiguns. anticapis? Las anticapis son, pues, ¿sabes? El Miguel Urbán, el Kichi, la Teresa Rodríguez. Son anticapis pues claro, están con el rollo de eso de la Andalucía musulmana, de que como mola Blas Infante y que queremos ser musulmanes porque así somos más guays. No, me siento más diferente, ¿no? Sí, así rompemos todo un poquito más. Claro, es el culo, veo, Suerte. es así, lo de, ay, es que los de Cataluña, joder, yo también quiero ser especial como los catalanes y como los vascos, coño, claro, todos quieren ser especiales, tío. Claro, pues mira, el habla andaluza viene principalmente de 3 puntos. Primer punto, que se puede desglosar en 2, es que Andalucía estaba vacía. Cuando vino la Reconquista, quedaban allí 4 mudéjares que quedaron y 4 mozárabes, pero más allá de eso faltaba un montón de gente. Entonces se trajo gente de toda Europa para repoblarlo. Se trajeron mucho italiano, mucho francés, mucho tal, y en Andalucía tenemos mayor nivel, muy bien, de rubios, más rubios que en todo el resto de España, por si no lo sabíais. Y es por eso, es por toda la migración. Vinieron ingleses, irlandeses, vino gente de toda Europa para repoblar. Después de eso, vinieron gente de toda España. Yo soy andaluz, pero mi sangre es gallega y vasca. Y además pura, pero a lo bestia. Toda mi sangre española es del norte. 8 apellidos vascos. Claro, y si tú ves, de hecho, mapas... El RH negativo tienes. Claro, si tú ves mapas genéticos de España, son súper guapos porque tú tienes todo el norte y del norte se irradia prácticamente en línea recta hacia el sur. Son muy chulos, que fue como fueron las migraciones a medida que se iba reconquistando y se iba mandando gente hacia el sur, exacto. Exacto. Y después el tercer punto es el arte, que es en Andalucía el habla. Nos encanta hablar, es realmente una pasión en Andalucía. En Andalucía, la forma en la que interactúas con la gente, el léxico que utilizas es vital en nuestra cultura, pero vital a puntos que jamás he visto en España. Nos encanta hablar, nos encanta debatir, la poesía, todo eso a un andaluz le flipa. Si tú te vas a un pueblo, la gente es bruta y la gente va a hablar como si tiene una patata en la boca. El léxico que va a utilizar te hace rodar los cojones. Tú no lo entiendes en parte porque está utilizando unos palabras complejos, técnicos, que son brutales. Y no te llaman una acequia, lo mismo que un canal, lo mismo que un tal. Te van a utilizar el término adecuado. Y de hecho Andalucía, creo, era, y no sé si sigue siendo, la región de España con el léxico más rico. Entonces es el culto al habla que tenemos en Andalucía lo que ha generado nuestro acento. Y lo ha generado para hablar rápido y eficazmente, ni más ni menos. Claro. Y yo cuando hablo con no andaluces procuro no ponerme muy andaluz. Pues como yo me pongo a hablar en andaluz, puedo hablar a esta velocidad sin que me bata un ojo y la verdad es que mucha gente no se entera, pero yo estoy cómodo hablando a esta velocidad y un andaluz va a estar cómodo escuchándome a esta velocidad. ¿Sabes? Y todo viene siendo como hablamos, es para que las palabras fluyan. Tú puedes empotrar una palabra con la siguiente, puedes hacerlo muy rápido, puedes repentizar lo que tú quieras en un segundo y te puedo contar el Quijote en 2 minutos. ¿Sabes? Y claro, y es que en realidad, claro, eso es el verdadero origen lingüístico del andaluz. Es la cultura del habla en la calle, nada que ver, se han hecho estudios relacionándolo con el árabe, nada que ver. La forma en la que hablamos no tiene nada que ver y no hay justificación posible para defender que el andaluz está influido. El lenguaje al máximo, o sea, comerte todas las letras posibles para que puedas decir más en menos tiempo. No las comemos, las pronunciamos diferente. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros con la S las aspiramos. No sé si te viene a la idea. Aspirada, sí, las comen claro. Son los gallegos. Son los gallegos. Los gallegos hacen como los portugueses que se comen las vocales átonas. O sea, las dicen, no las dicen. No las dicen, ¿no? Claro. El andaluz, si tú tienes el oído hecho al habla andaluza, sabes perfectamente si él te ha dicho una palabra con o sin S. Perro y perros en andaluz suena diferente, porque la S está presente aunque aspirada. Y si tu oído está acostumbrado, vas a saber si te está diciendo singular o plural sin problema. Para los que no conocen el habla andaluza, muchas veces no entienden el plural, porque la aspiración de la S es tan breve, tan seca y tan rápida que no la registra el cerebro. O la apertura de la A al final, la rosa, ¿no? O sea, solo... La rosa. Sí, es verdad, es verdad, nunca me había dado cuenta. En Granada, ¿no? O por ahí, o no sé dónde es eso. Se hace en Sevilla también, lo dicho, es que son medio... El lenguaje andaluz es medio peculiar en ese sentido, porque
tú te vas a un pueblo de Sevilla y te hablan más parecido a Granada que un pueblo de Granada que te puede hablar más parecido a Sevilla. En ciertos dejes y cosas muy peculiares. Y como que la cantadita de fondo es más regional, pero el léxico utilizado y la forma de deformar el español puede ser de la provincia de al lado, por decirlo así. Y en Andalucía, tío, tú te vas al pueblo de al lado, que está a 10 kilómetros de tu pueblo, y reconoces el acento. Y te viene el nota del pueblo de al lado y tú eres perfectamente capaz de decirle, Guillo, tú eres de Móstoles o tú eres de aquí o tú eres de allá. Y estáis a 10 kilómetros de distancia. Es muy particular. Es muy Pero y eso tiene que ver con el clima también, ¿no? Pero el clima también es muy diferente. O sea, el clima que es clima de calle y de terraza, claro. El andaluz está todo el día en la calle. Hay un desierto, hay un desierto, hay varias sierras, ¿no? Sierra Morena, Sierra Bética, esto, ¿no? O sea que no es... tiene un poco de todo, tiene muchos parámetros, quiero decir, es el parámetro histórico yo creo que es el más importante. O sea, el que hayan ido evolucionando todos a la vez, porque se han desplazado todos a la vez, más o menos. Claro, sí, buen punto, sí. Sí, es verdad que la geografía tiene que jugar, es decir, por ejemplo, dentro de Andalucía siempre está como la broma sobre Almería. Almería que es como rara y como que un poquito diferente al resto de andaluces. Lo que tú dices, les está entrando el desierto ahí, está ya medio desertificada. Y además el desierto se está creciendo, sí. Bisbal era de ahí, ¿no? Bisbal era almeriense, sí. Sí, Bisbal era almeriense. Que a mí me caen muy bien los almerienses, pero es verdad que son... Tú sabes, están como en una esquina de Andalucía y están como un poquito de alguna forma más separados del resto de Andalucía. Almería, Jaén, linda con Murcia, ¿no? Porque se parece el acento. Es que soy muy malo en geografía y nunca me acuerdo de dónde. Jaén no. Pero Almería está justo debajo de Murcia. Almería está justo debajo. Jaén no. Puede que tengan que tocar una esquinita, pero... Bueno, pero el acento yo creo que sí parece. Yo lo digo por Rasputín. A Rasputín el acento ese recuerda un poco al murciano. O bastante. Bueno, el chileno también recuerda al murciano. Jaén es por donde se entra Andalucía. Para mí Jaén es el puerto de Despeñaperros, está en Jaén, ¿no? Es la entrada a Andalucía para mí. Despeñaperros está en Córdoba, ¿no? Puede ser, Despeñaperros. Somos los tres muy malos en geografía, ¿eh? Somos los tres muy malos. Somos los tres malísimos. Está en Jaén, pero o sea, yo es que lo recuerdo. Cuando fui a Cádiz pasé por ahí y claro, para mí es, pues eso, Andalucía es Jaén. ¿Y por qué pasé por ahí? Si Cádiz, si Cádiz está más de refilón, no sé. Pues pasé, no sé. Pero vamos, yo en Andalucía solo he estado en Cádiz. En Cádiz, ¿eh? Yo no he estado en Andalucía. Yo he viajado Andalucía en la polla. Ya te digo, tío. No, la verdad es que es la alegría de España. Yo he estado en Cataluña, sí. Barcelona, Gerona, tal. Está bueno, en Asturias y Bilbao he estado, pero solo de paso. Pues, y yo, un poco. Y bueno, en Galicia, en Soria también de paso. En la Comunidad Valenciana sí bastante, pero lo demás no. A mí bueno, mira. Pero vamos, me faltan muchas zonas de España por visitar. El Quillo, que se llamaba Narciso, José Narciso, que es el gran Quillo de Huelva. El tema inicial. No, es que en la universidad yo conocí a un de Huelva, pero ¿de dónde era? ¿De qué? Al lado de las minas de Río Tinto, no sé dónde. Pues pues le ponía motes a todo Dios, o sea, era el alma de la fiesta, tío. El hombre loco, el hombre loco, Quillo, y a él le llamábamos el Quillo. No, como el Che. El Che porque decía Che. A mí, Quillo porque dice Quillo. A mí lo que más me gusta de Andalucía es que no se hace problemas con cosas, porque mira, si somos realistas, el resto de España ha sido en general bastante hija de puta con Andalucía. En lo que viene siendo los... Claro, es decir, es verdad que toda chacha y todo camarero en una serie o película española, y puede que haya cambiado, pero vamos, era el andaluz, siempre era un andaluz,
el tonto que salía haciendo bromitas y era como un tío de campo sencillito y que no daba para más, es siempre andaluz. ¿Cuántas veces nos han dicho que no sabemos hablar? Yo no lo sé, a mí en la cara me lo han dicho 500 veces, yo viví en Madrid, viví en Segovia también, y eso, lo de que los andaluces no sabemos hablar, o comentarios como, yo tengo acento neutro, sois vosotros los que habláis como si estuvierais comiendo pollas. Eso se escucha mucho. Habláis raro. Y muchas cosas, se han mandado muchas putadas a Andalucía a lo largo de mi vida. A mí lo que me gusta es que Andalucía siempre nos hemos reído. Nunca le ha importado a nadie un carajo que te digan que no sabe. Claro, es que sigue siendo más pobre, el sistema sanitario, el sistema educativo sigue siendo peor que el mayor parte de las zonas de España. O sea, es realmente encima el PSOE, joder, el PSOE ahí ha hecho mucho daño, me parece a mí. Que ya venía una el tema es que no se habla de la situación económica y tal, sino que se hacen atentados culturales contra Andalucía por la puta cara. Hace poco salió no sé quién diciéndole a esta periodista andaluza que a ver si aprendía a hablar, que no se podía salir así en la tele. A ver quién tiene cojones de decírselo una que sale con acento catalán, vasco, gallego o madrileño, que hay cada uno que te suelta que en la tele que no veas. Los gallegos son un poco como los andaluces, son los maltratados también. No, pero es que los gallegos son maltratados de verdad desde hace mucho tiempo. Es que claro, o sea, Galicia es una región de emigrantes, ya lo dijimos alguna vez. O sea, es una región que se va vaciando, que los transportes son una mierda. Sí. Entonces lo que yo quería decir era eso, que a mí de Andalucía me mola que nunca se ha hecho problema con todo este tipo de cosas. Siempre todo el mundo se lo toma con humor. Cada vez que viene uno de Madrid y te dice que no sabemos hablar, nos reímos todos, además en círculo, a carcaje le decimos, venga, bonito. Es que tú hablas muy bien. Cosas de eso. Entonces a mí eso es lo que me gusta, la actitud andaluza, de tomar las cosas con buena cara, con humor, decir no pasa nada. Lo mismo con los de los guiñoles de Francia, que no sé en el resto de España, en Andalucía nos despollábamos con los franceses diciendo, ay, qué tristes el esfuerzo que están poniendo en atacarnos porque sí, ¿sabes? No sé, me gusta esa actitud. Es cierto, yo no entiendo, hay gente que le caéis mal, o sea, hay gente que os tiene tirria. Yo eso no lo he entendido nunca, tío. O sea, porque, es que no lo entiendo, no sé. Sevillanos, yonquis y gitanos, lo de siempre, yo eso no sé cuántas veces me lo ha gritado en mi vida. Sevillanos, yonquis y gitanos, sí. Después también nos respetan y nos aprecian. Hay cosas que son molestas, por ejemplo, cuando decimos algo en serio, muchas veces la gente se ríe, nada más que por el acento. Se cree que estamos soltando un chascarrillo, una broma, y tú es como que yo, piensa lo que he dicho porque iba en serio, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Y a veces sí, a veces como que te tratan como si fueras más inculto, más tal. En Madrid he tenido algún que otro problema con alguno que me escuchó el acento y me dijo una tontería, pero son cosas menores, la verdad. No es algo, yo nunca me he sentido maltratado ni impedido por ser andaluz. Ni mucho menos, vamos. Era Aljaraki, coño, es Aljaraki, el tío era de Aljaraki. Tú eres sevillano de la ciudad, de la capital de Sevilla, ¿no? Sí, yo soy de padre argentino, de madre española, nacido y criado en Sevilla, concebido en Argentina. Mi hermano mayor sí nació en Argentina. Y sí, criado en Sevilla capital. Estaba buscando un monólogo que se hizo famoso por los andaluces, que era gracioso, pero mucha gente se quejó porque les parecía ofensivo y tal. Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy sobado, como a ellos, los andaluces. Quiero romper una lanza a favor de este pueblo, aunque dudo mucho que ellos se enteren porque no creo que tengan móviles y mucho menos ordenadores. Pero bueno, algún juglar se lo contará. Que ya basta de meterse con esta gente. ¿Tienen fama de vagos? ¿Por qué? ¿Porque a las 12 de la mañana los bares están cerrados allí? Bueno, pues estarán trabajando en otra cosa. A lo mejor están inventando una máquina que respire por ellos. Vete tú a saber. ¿Por qué son vagos? ¿Porque se toman la siesta muy en serio y viven en ella constantemente? Son gente de costumbres. ¿Hay que respetar las tradiciones o qué? ¿Por qué son vagos? ¿Para hablar ahorrándose letras, comprimir palabras y tener expresiones que no pasen de 2 vocales? Economía del lenguaje. Os voy a demostrar que no son vagos. Inventaron cosas muy ricas de comer. Inventaron el gazpacho, usando el tomate. Inventaron el desayuno andaluz, usando el tomate.
Y ya. Bueno, ¿y qué queréis? Pues lo que tendrían en casa a mano un sábado a las 10 de la noche, recién levantados, y a esa hora los supermercados están cerrados. Bastante hicieron, joder. En fin, que vivan los andaluces, pero en Andalucía, que a mí ese acento que tienen me pone los pelos de punta. Adiós. Un poco límite, ¿eh? O sea, tira de los pelos. Hola, chochitos, ¿cómo estáis? Yo me acuerdo, uno me preguntó el otro día, me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Le digo, no, yo soy sevillano. Y me dice, ah, mira, qué bien, yo de andaluz nada más que tengo lo de vago. Y digo, sí, hijo mío, lo de la gracia, desde luego que no. Pero sí tiene mucho arte. A mí me hacen mucha gracia estas bromitas, estas tonterías territoriales. Y... Claro, el monólogo tiene gracia. A mí esas cosas me gustan igual. Yo no puedo ver un gallego sin... Estarían inventando una máquina que responde por ellos. Mira por ellos, sí. Pero yo lo mismo, yo no puedo ver un gallego o un vasco sin hacerle chascarrillos. ¿Sabes? El resto como que no me da tanta gracia, pero gallegos y vascos son la polla para eso, tío, para tirarle bromitas regionales. A mí, ¿sabes a quién me recuerdas? Con la pela. A mí me recuerdas tú hablando Sí, me recuerdas tú hablando a Escotado. ¿A Escotado? No jodas. Cuando se reía de... Sí, no sé replicarlo, pero vamos. Ahí está el gesto de Escotado. No sé... Uy. No sé, no puedo... ¿Me lo tomo bien o mal? No, bien. Además, fumando de la misma manera, quiero decir. O sea, es que... También fumas igual que Escotado. Sí. Que por cierto, a ver si publican su cuaderno de bitácora de cómo narraba sus experiencias con drogas, todo, la dosis, el efecto, la resaca y todo. Eso tengo ganas yo. Sí, experimentaba en su propio cuerpo. Como pues tú. Yo he aguantado. Bueno, tú también has experimentado bastante con alucinógenos y... Sobre todo alucinógenos, ¿no? ¿Y eso? ¿A quién se lo dices de los dos? A Bruno. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Ah, bueno, yo mucho no. Yo lo he hecho, pero a lo largo de un año. De un año. Y lo de los hongos sí que, sí, bueno, se extendió por, no sé, igual en total 5 años, pero vamos, muy repartidos. O sea, no soy experto en eso. Solo que cuando pillé el LSD pillé 10 papelinas, entonces pues me dio para hacer pues igual eso, 10 días. 10 días lo probé. Y pero los 10 días le saqué provecho. ¿No serían seguidos? 10, no, escalonados, qué sé yo. Pero sí, he probado hongos psilocibes, ayahuasca, LSD y la peor, o sea, bueno, la única mala, pero en fin, que era tóxica, que era Amanita muscaria, que es la seta de los enanitas, de los pitufos, o sea, la seta esta roja con puntos. Y pasaste un rato malísimo, ¿no? No, bueno, no sé, morí en vida y ahora no sé cómo estoy aquí, pero sí, fue... Es que es venenosa, sí, es que es mala. Yo conozco aquí a uno que se la metió y dice que es la peor experiencia de su vida, vamos. Es peor que eso, o sea, te das cuenta de que no hay salida, o sea, de que está todo perdido. Es una cosa, en serio, ¿eh? Joder. Es flipante. ¿Y cómo se llama? Didi, perdona. Digo que no es, ay, cómo me dolió, no, es como que pierdes toda la esperanza. O sea, ahí se acabó la esperanza. Te deja totalmente noqueado. No. ¿Y la que dijiste con la que dijiste de que te hizo descubrir claramente que no había muerte, que todo continuaba siempre? Esa era ayahuasca. Esa fue muy buena. Muy buena porque me hizo hablar en lenguas y cosas así, cantar pero muy bien, o sea, afinando, pero al cuarto de tono, una cosa flipante, tío. Y hablar en lenguas, pero que no hablaba, o sea, pero yo me ponía a hablar en chino, no sé, porque me daba por ahí y sonaba chino. O sea, seguramente que no se me entiende, pero que es que
y en griego, y en todo. O sea, una cosa, ¿sabes? Una movida. Y sí, por ahí. ¿Y cómo se llamaba esta que es nueva? Quiero decir HDMA, pero no es HDMA. MDMA. No es MDMA, no. No, es la sustancia que segrega tu cerebro cuando mueres. DMT. Esto se hablaba mucho Daniel, así, de la experiencia de la droga de... ¿Cómo DMC, ¿no? de Dios, decía, que te hace contactar con Dios. La molécula de Dios, sí, la molécula de Dios, eso. Sí, no, esa, bueno, y el bufo alvarius debe ser más fuerte. La piel de bufo alvarius lo liofilizas y eso debe ser, pero en plan, o sea, se rompe el mundo, si estás viendo el cielo se vuelve de colores y después se rompen cristales. O sea, te das cuenta de que, o sea, dices, hostias, ¿dónde estoy? O sea, no es una cosa más o menos perceptiva, no, es que cambias de dimensión directamente y es flipante. Y hay vídeos, pero la gente que se tira al suelo y les da un ataque epiléptico y luego dicen, la mejor experiencia de mi vida. Y mientras lo estaba, tú les ves y dices, se va a morir. Y luego salen ahí y dicen, uy, capaz. O sea, es la mejor experiencia de mi vida. Una cosa flipante. Claro, a mí me interesa mucho eso de cuando, con la ayahuasca, de cómo llegaste a la convicción de que no había muerte, de que todo continuaba eternamente. Pues fue, mira, estábamos, era el 1 de mayo o algo así, el 2, y subimos un poco a 800 metros, justo se puso a llover y justo en esa cota nevó. O sea, estábamos en tiendas de campaña y justo en esa cota nevó, o sea, justo donde estábamos. ¿Y qué pasó? Que cada uno se metió en su tienda de campaña y estaba todo a oscuras, con la nieve cayendo, y de repente cierro los ojos, o sea, en la oscuridad, y claro, en la oscuridad se ven más las figuras, qué sé yo, ¿no? Estas figuras geométricas a menudo, y a mí se me apareció como una cara, pero era como entre cara y pirámide. Era una pirámide perfecta, pero al mismo tiempo era una cara. Pero era nitidísima, solo que estaba como por detrás. O sea, yo la veía aquí, pero claro, la veía por detrás. Y digo, ¿ese quién es? O sea, ese soy yo. Ese soy yo, pero soy yo antes de nacer y después. O sea, y no soy yo, es la existencia, es la inteligencia, no sé. Y lo vi clarísimo. La inteligencia divina. Sí. Y fue eso como iniciático, porque de repente eso se fue desarrollando y se desarrolló pues a lo largo de unas cuantas horas. Claro, eso era como son colores irisados y demás, y luego cuando empezó a sonar, y cuando empezó a sonar eran pues como voces de insectos extraterrestres, algo así, como cosas así. Y lo de las imágenes era flipante porque era como una iniciación a de qué estaba hecho el mundo, como los componentes básicos. Y venía a ser, pues a veces lava, o sea, yo por ejemplo me vi que estaba muerto, ¿no? Y vi como simplemente, pues como humus, como barro, pues me fundía con la tierra y digo, pues vale, pues mira, así va a ser. Y luego era pues como que eso era lava, o sea, las cosas son como lava que se extiende y se va, pues no sé, va comiendo terreno, la lava, y luego de repente aparecían como cámaras que se reduplicaban en la mente, como cámaras donde sucedían cosas, pero era todo metálico, como informático, como Matrix. Era una cosa así, una movida, tío. Vivimos en una simulación. No, pero es que eso es lo cojonudo, es que es verdad, tío. Y luego, podría ser en otras ocasiones, y la segunda vez que tomé ayahuasca, vi la red de la que está hecha el mundo, o sea, el espacio etérico, vi que está hecho de redes, o sea, son redes que están ahí y las ves,
joder, o sea, que igual está en mi cabeza, pero da igual, porque eso quiere decir que está en mi cabeza, o sea, que existen, o sea, están en mi cabeza, pero existen. Y las proyectaba quizá al mundo exterior, pero era como que estaba pixelado, o sea, pixelado, pero no exactamente en cuadritos, sino en líneas. Una movida flipante, sí. No, y te das cuenta de que esto es un juego, o sea, es como un juego o algo así, o sea, que esto es un juego que no que tienes que jugar con las cartas que te han tocado y Sí, muy hinduista, muy hinduista. Tienes que ir subiendo de nivel ahí porque, claro, tienes que escapar al eterno retorno de las reencarnaciones, ¿no? Pues mediante ir superando pruebas, entonces alcanzar el siguiente nivel. No, o sea, o sea, yo no era en plan trascendencia y ya me olvido del mundo real, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, no es el samsara, el salirse del samsara y tal, porque no es eso. Es más bien que llegas, o sea, te sales del mundo, pero luego vuelves a caer y te sales y vuelves a caer. Es decir, cuando me puse a cantar era mucho de explorar los graves, graves y los agudos, agudos. Cuando llegaba a los agudos era... O sea, era una cosa y de repente arriba del todo era blanco, blanco, wow, blanco y abierto. Y ya ni sonaba. Pero una cosa fui y luego volví a caer. O sea, y volvías abajo y me ponía yo a cantar Astica y devasta todo. O sea, Astica y lo devasta todo. Y era como una imaginación de que venían los mongoles a devastarlo todo. Así, una cosa. El canto gutural mongol. Sí, era la hostia, tío. Y ahí me ha recordado al Sardaukar. ¿A quién? Sardaukar. Sí, es una lengua que hablan en Dun y suena exactamente igual a lo que tú has dicho. Dun. ¿Dónde Dune. está? ¿Dónde está? Si queréis. Dun. Y lo que siempre me ha quedado la duda, bueno, sería tan fácil como mirarlo en Google, pero es que no nos acostumbramos a esto de que miras en Google y ya lo descubres. Pero es que el imperio mongol y el imperio mogol. ¿Quiénes coño eran los mogoles? Los mongoles son mongoles, pero de estos de timúridas y tal, los timúridas o algo así, que cuando se extinguieron llegaron a la India, son los que se quedaron en el norte de la India. Los mongoles es el norte de la India e incluso por Afganistán y por ahí, no sé si el siglo XVI, XVII incluso. Son los restos del imperio mongol. Mira, Bruno, te he puesto ahí un trocito de donde se escucha hablando Sardaukar. A mí me ha recordado, pero vamos, idéntico a lo que tú has hecho. Me ha parecido. Yo te quería preguntar, Bruno. ¿Qué? Dime. ¿Dune qué es? Dune es una serie de libros y una película bastante guapo. Vamos, hay varias películas de Dune. Acaba de salir una película nueva, me ha gustado mucho. Y el mundo de Dune a mí me flipa. Hay un libro de Dune, de la saga de Dune, que es un libro entero escrito desde la perspectiva de un hombre que se ha convertido en una lombriz gigante y es el emperador de la galaxia y ha vivido 3000 años. Y eso es el libro. Es la perspectiva de un hombre lombriz que ha vivido 3000 años gobernando la galaxia. Imagínate. Y el libro está escrito desde la perspectiva de esta puta criatura. Genial. Es genial. Yo me tengo que mundo... cuesta. La peli de Dune, bueno, creo que es la más conocida hasta que hicieron la última. Me puse a verla, pero es que me resultaba muy aburrido y muy extraño. No sé, supongo que hay que meterse poco a poco en ese mundo. ¿La del año pasado? ¿La nueva que ha salido, Raúl? No, una de... Creo que era la de Jodorowsky. La de Jodorowsky no la sacaron, tiene que ser la de, ¿cómo se llamaba? Coño, tío, súper famoso. De los 70 o de los 80, creo. David Lynch, sí, la de los 80, creo que fue David Lynch. Exacto, la de David Lynch, sí. Que claro, es que David siempre es así. David Lynch es un tío que es que a veces, incluso yo me acuerdo de verla de cabeza borradora y mientras la veía me aburría mucho y me rayaba mucho. Pero después de verla dije, hostias. O sea, me di cuenta de lo buena que era después de verla reflexionando sobre la película. Claro. No, yo vería la de 2021.
La nueva que ha salido es muy buena. El tema es que son libros que adaptar es muy complicado. David Lynch hizo lo que pudo, pero el resultado es como raro y muchos saltos. Que por cierto la tengo pendiente de ver. Yo también la tengo pendiente. Por ahí que era una mierda, pero no sé, pero la veré por curiosidad. Claro. Claro, yo te quería preguntar, Bruno, sobre tu experiencia con la ayahuasca y tal. Ahora que ha pasado tiempo, ¿cuánto queda de aquello? Quedar, no sabría decirlo, quiero decir, porque se entrevera con las cosas de la vida y demás. Hombre, es que, claro, según, quiero decir, depende muchísimo de otras experiencias. O sea, por mucho que sea fascinante esa experiencia, yo soy muy mental, ¿sabes? Muy de estar en el pensamiento. Por lo tanto, de alguna manera no me ha asombrado tanto. Me asombró en su momento porque le toca al cuerpo, es algo que se vive en carnes, pero digamos que son cosas que pasan y que igual no vuelven a pasar jamás y no pasa nada, o sea, y se esfuman. Digamos que es que la dinámica de la vida es muy peculiar. O sea, que no se puede decir que te cambió la vida la experiencia de la ayahuasca, o te la cambió, pero luego ese cambio se quedó más difuminado. Te dan pistas. Por ejemplo, el LSD a mí me da pistas de cómo sana el cuerpo. O sea, de que el cuerpo está hecho de manera fractal. De manera fractal. Hay retornos. Claro. O sea, el LSD a mí me hacía, me obligaba a, o sea, porque la tonicidad de los músculos. La fractal es la geometría de sorfasismo. Sí, pero no era visual, era una cosa fisiológico. Es decir, yo con LSD está el tema de la saliva, que mi saliva se vuelve mucho más concentrada y no tengo sed ninguna, no tengo frío alguno y todo esto. Y luego está el tema de la tonicidad de los músculos. O sea, yo me pongo a hacer dominadas con LSD y hago el doble. Ya, o sea, pero y hago el doble y lo que pasa es que lo hago todo como por tornillos, ¿sabes? Y subir a los árboles, todo en tornillo, como en ramificaciones, así, todo así. Por ejemplo, un día me puse en el agua a bañarme y hacía como una cosa así como gimnasia, como natación rítmica o algo así, ¿sabes? Como un delfín. Todo torbellinos, una cosa, y te das cuenta, por ejemplo, o sea, claro, porque te pones lo haces con todos los músculos y localizas, por ejemplo, yo tenía el fascio, no sé cómo se llama, el fascículo, fascitis plantar, que es que la planta del pie te duele. Y me di cuenta de que no era por la planta, sino que era por la cadera, o sea, era por la ingle. O sea, porque tú te pones de puntillas y eso te obliga no solo a forzar el talón, sino que subes por digamos, la pantorrilla, el muslo y llegas a la ingle. Y entonces, hostias, ahí, y entras en tensión y dices, ahí es, ¿sabes? Es una movida, es como, ves como el cuerpo está como conectado por fibras musculares, por nervios, no sé, o sea, lo ves todo conectado. Es una cosa bastante remarcable. Pero, quiero decir, eso te vale para aplicarlo, luego lo puedes aplicar. Pero que te cambie la vida, no, eso es como que alguien te ha chivado algo, te lo han chivado, pero luego, obviamente, esa capacidad la pierdes. O sea, tienes la información, pero no tienes la energía que te da la droga en sí. Pero entonces, Bruno, mi pregunta vendría siendo dijiste, descubrí, te quiero parafrasear, pero no me acuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero creo que fue de la índole de hay vida detrás de la muerte, descubrí que la muerte no es el fin o algo así has dicho, ¿verdad? Sí, que la cara, esto que había detrás, que era como una pirámide, pero facial, eso había estado antes de nacer yo y estaría cuando muriera. O sea, eso parecía evidentísimo, ¿no? Es un poco de la conciencia divina de la que te separas y a la que vuelves.
o algo así. Sí, sí, era evidente por sí mismo. O sea, otra cosa es que, quiero decir, eso era autosugestión, me pueden decir. Vale, sí, sí. Claro. Pero ¿y por Sí, qué? cabe Pero entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, quiero decir, podía haber pensado en cualquier otra cosa. ¿Por qué eso, no? ¿Y por qué todo el mundo acaba pensando en lo mismo? No sé, es Ya, lo que... sí. Cuando las imágenes coinciden, sí, esto que se suele decir de que los gnósticos suelen reivindicar que lo suyo es prácticamente ciencia porque estudia las experiencias de mucha gente y al ver que coinciden, pues sacan conclusiones y tal. No sé, lo que está claro es que antes de nacer, o sea, que tú naces Eres de algo. repente. Tú naces de repente, más o menos. O sea, tú naces, antes no podías nacer porque en teoría no existías y de repente naces. Pues igual que has nacido una vez, ¿por qué no vas a volver a nacer una vez muerto? O sea, no entiendo qué argumento te puede decir lo contrario. No sé. Dice, no, es que no El puedes. materialista, el materialista. Claro, no, pero no lo puedes comprobar, no sé, no, pero sí que hay rastros, o sea, rastros, quiero decir, gente que hipnosis regresivas que dicen cosas, pero claro, esto tampoco se puede, no sé, es siempre, para mí la historia es siempre revisionista. Con lo cual tú no puedes, o sea, la historia es revisionista por definición, con lo cual no es que no lo puedas probar, es que no puedes probar nada. La historia, o sea, todo lo pasado es revisable, solo las matemáticas no es que no sean revisables, o sea, no, porque sí que lo son, pero son la ciencia de Dios. Entonces, en las matemáticas, o sea, son la ciencia del sujeto por antonomasia, y el sujeto por antonomasia es Dios. Y entonces sí que son revisables las matemáticas, pero en tanto que Dios mismo es revisable. O sea, en tanto que la pregunta se vuelve ¿por qué algo y no nada? Y cosas así, o sea. Joder, nos hemos elevado a unas alturas metafísicas considerables. No. Yo esto en verdad, Raúl, esto en realidad es mi campo. ¿Sí? Esto es en realidad, sí, esto es en realidad lo que las mierdas que suele hacer Borja antes de llegar contigo. Sí. Y a ver, se me ha ocurrido que yo creo que puedes sacar de hecho varios programas de esto a raíz de lo que ha dicho Bruno. Experiencia subjetiva y exploración de la realidad. A mí lo que me ha activado Bruno hablando, me ha activado varias cosas. Pero una que me parece interesante y de la que podría sacar o varios programas es eso, la experiencia subjetiva y exploración de la realidad. Básicamente es lo que Bruno venía hablando. La realidad es lo que nosotros aceptamos que es real como colectivo. Y esa es la objetividad. No hay nada objetivo. Lo objetivo es lo que todos o suficientes de nosotros estamos de acuerdo en que es así. Entonces, dentro de esto hay un montón de constructos que son súper guapos. Uno de ellos es el constructo cientificista, que veníais hablando de no se puede demostrar la vida, no la vida, después de la muerte y todo este tipo de cosas. Dentro del poco conocimiento científico, que yo estoy muy de acuerdo, ciencia y matemáticas son el lenguaje divino, no hay otra forma, aunque seas ateo. Lengua y matemáticas son el lenguaje del universo o de la fuente, si no quieres utilizar la palabra divina. Pero bueno, dentro de todo esto tenemos como un pequeño puntito de luz y todo un campo enorme negro de ignorancia alrededor. Entonces nosotros dentro de este puntito de luz... Como los átomos, claro, es casi todo vacío. Es casi todo vacío, claro, pero es que nosotros dentro de este puntito de luz juzgamos todo lo demás desde una ignorancia supina. A mí, cada vez que me viene alguien y me dice no se puede, yo me veo un señor inglés con bigote y un sombrero de bombín diciéndole a uno que le viene proponiendo la idea del avión, oh, preposterous. El hombre nunca podrá volar. Al primero que le vinieron con un ordenador igual, ¿no? Es decir, es la ignorancia que impide intentarlo siquiera cuando todo en realidad es desconocido. Nuestro conocimiento, nuestra iluminación es mínima y muy ridícula. Pero... Sí, tú, sigue. No, y dentro de eso ya empiezan a entrar otros conceptos, como los falsos conceptos que tenemos en la vida. Por ejemplo, tú te vas a cualquier persona de menos de 30 años, por ejemplo, en España, y siente seguridad y siente libertad, que no hay. Por ejemplo, la seguridad de España está pendiente de un hilo. En cualquier momento el mundo cambia y nos cae una bomba. Europa entra en guerra de nuevo. África ataca, los árabes. Pueden pasar un millón de cosas, pero sin embargo
la vivencia de la gente es como un mundo globalizado, en paz, donde todo es occidente. Entonces, claro, yo creo que nada más que la experiencia subjetiva y la exploración de la realidad desde su subjetividad que hace la gente, que va muy acompañada de nuestra exploración subjetiva, está muy condicionada por la objetividad, es decir, por lo que socialmente nos dicen esto es así, claro. Que es que yo creo que merece un programa y darle la vuelta y centrarnos en esto. Yo no quería centrarnos en esto porque me ha interesado lo que ha dicho Bruno. A mí es el mejor momento porque me he puesto me está poniendo el audiolibro, el Bhagavad Gita. Bueno, te lo he contado antes, ¿no? Off the record, creo, te lo he contado. Joder, sí. O sea, el que te refiere una cantidad de reflexiones sí, o sea, es muy revelador, es muy, muy revelador. Y además muy bellamente escrito, al menos la traducción que yo vi. Sí. Me parece, lo comentaba antes, por eso creo que ha sido off the record a Borja, que me parecía mucho más bello y mucho más revelador que los textos bíblicos. Bueno, sí, el Bhagavad Gita es eso de no quiero Krishna y el otro, Arjuna, ¿no? Arjuna. Que ha de batallar contra su propia familia y Krishna y dice, no, me niego a batallar, aunque sea mi deber, prefiero morir. Puedes cortar brazos, puedes matar lo que quieras porque esto es una ilusión, es maya, no estás matando a nadie. Es tu deber, ¿no? Es tu deber y sí. El tema de los lazos de... Tienes que pensar que es todo una ilusión y entonces, pues, nada, ahí montar la carnicería padre sin ningún complejo. Claro, es que luego se nos vende en Occidente ahí el hinduismo o el budismo pacifista, pero joder, tiene una vertiente que es bastante bruta. El hinduismo pacifista me encantaría a mí a ver quién lo defiende, porque vamos, el hinduismo... Pero en Occidente pues siempre es eso, la forma en que nos muy pues eso, para la mente occidental que busca eso, bueno, porque no es hinduismo. Pero porque no es hinduismo, el tema ahí es una confusión. Por ejemplo, tú yo creo que estás pensando en un fakir, que un fakir va a ir más por la rama de ser un asceta, no va a ser un hinduista necesariamente. Dentro del hinduismo hay 10.000 millones de sectas y subgrupos que no cazan los unos con los otros. De hecho, pocos países y pocas personas en el planeta hay tan endogámicos como los indios, súper endogámicos. No te voy a decir racistas, pero sí endogámicos, es decir, un indio no solamente se casa con un indio se casa con un indio de su propio grupito de mierda. Que son 20. Claro, sí, son 20. Eso depende, no todos tienen casta. Y las castas no se trata solamente de que esté tu nivel de casta, se trata de que sea de tu secta. ¿Entiendes? Es decir, los Abramoni, un Abramoni no se va a casar con un Perechotti. ¿Por qué no? Porque eso está feo. Entonces un Abramoni se va a buscar otro Abramoni de su propia casta para casarse. Es un tema muy chungo. Mira, yo tenía una compañera de trabajo india, conocí a otro chavalito indio, que eran de la misma casta, del mismo grupo, pero de dos sectas diferentes y se querían casar y la familia se lo impidió y les acabaron concertando a los dos un matrimonio y se acabaron casando con una persona a la que no conocían. ¿Sabes? Entonces es muy chungo, pero eso, mezclan mucha espiritualidad diferente dentro de un grupo muy genérico, es lo que acaba haciendo una excavadora, ¿sí? Lo que acaba haciendo. Hablando de racismo, es curioso porque yo hice el short hace poco que titulé La raza solo el color de piel, porque el tópico de siempre, es que solo prejuicios por el color de piel. Yo decía, a ver, la raza es bastante más que el color de piel, es decir, fisonomía, musculatura y tal, pero claro, en los indios sí que parece que realmente se diferencian de los caucásicos solo en el color de piel, que tienen la misma fisonomía facial. Por eso la raíz indoeuropea. O sea, que tú ves que los indios son iguales que los europeos, pero más oscuros. O eso parece. Son raros, tienen también diferencias fenotípicas dentro de la región. Los indios del norte tienen piel blanca y ojos azules. Sí, claro, no van a tener los herederos de la casta superior, de la élite aria que tanto reivindicaban los nazis y tal de... ¿Ah, no? No, son un grupo, estoy intentando acordarme.
son los que suelen llevar el turbante. Ay, ¿cómo se llama? Si veo el nombre todos los días, qué coraje. Los Sig. No, que es una. Los Sig es una. Es como pero no digo una etnia, digo una religión. Joder. Sig, los turbantes son los Sig, que es como un híbrido, según tengo entendido, entre hinduismo e islam. A ver, mira. Que sí que son los... A ver, pues puede, no, sí, no sé, todo me estoy haciendo a pichu un lío. Sí, tienen que ser los Sig. Serán, tendréis vosotros razón. No me acuerdo el nombre. Punjabi, por ejemplo, la gente de Punjabi era el que yo estaba pensando, los Sikh también. Pero sí, los de Punjabi, por ejemplo, eso, pues hay muchos con ojos azules. La piel en general, en el norte de la India son pieles un poquito más claras y hay más abundancia de ojos claros. Sí. Hombre, es que estaba claro, la teoría está de los nazis, que creo que algo de verdad hay detrás de esto de que se supone que, claro, que la raza aria es la raza constructora, es la raza civilizadora, entonces por todos lados se ven a una élite aria civilizando a pueblos no arios y tal. Y claro, sí que es verdad que había una cierta... la casta superior en la India, ¿no? O en Pakistán. Afganistán son los Afganistán los no me acuerdo ahora. No me sale. Los de Afganistán, bueno, creo que son más blanquitos y más rubios y tal. Que supone que habían sido hasta dirigente. Los pastunes. Pastunes, eso. Pues la teoría esa, pues tanto en la India como en Afganistán, como en muchas otras partes, pues una élite aria que civilizaba a los pueblos más oscuritos. Bueno, los pastunes creen que vienen de los judíos, creen que son una de las tribus perdidas de los judíos. ¿Ya ves? Vamos, lo digo en general, pero vamos, que es una de las principales mitologías las hipótesis sobre su origen. Muchos de ellos se piensan y por ejemplo los Tutsis de Ruanda también, porque están los Hutus que son no sé si bantús, pero son de por ahí, vienen del sur o del oeste, y los Tutsis vienen del norte, o sea, de Etiopía y por ahí, que es de donde... Ahí va yo, a Etiopía, también la relación con Israel, la religión Rastafari. Y bueno, es que de hecho Israel tiene un acuerdo con Etiopía de que si uno de los dos países entra en guerra, el otro le ayuda. Sí, sí. Pues sí, o sea, son los judíos negros, lo que se dice los judíos negros. Sí, sí. Y ahí también tienes el rollo este raro que el Farrakhan no sé si era ese o otros grupos de estos que son los negros que dicen ser los auténticos judíos y señalan a los judíos actuales como askenazim, házaros, falsos judíos y claro, y compran toda la teoría conspiranoica de que estos askenazim pues están dominando el mundo y tal, y son el mal. Y los verdaderos judíos, que serían etíopes en principio, pues se les ha robado su herencia o se les ha... A mí me parece interesante y voy a trabajar con esto en el futuro. Lo tengo en el tintero, pero es que tengo una puta lista de to-do enorme. Pero los indios, mi mujer es india, Bruno, que no sé si tú lo sabías y puede que, claro, esté faltando. ¿De qué región? Ella es de Gujarat. Ella es nacida en Nueva Zelanda. Los padres son nacidos en Uganda. Pero la familia viene de Gujarat. Vale. O sea, al norte. Los abuelos. Noroeste, creo. Sí, al oeste. Al oeste, centro-oeste. Un poquito centro-norte. Creo que el Modi es de ahí, o no. No sé si el presidente. O igual era uno que se presentó, no sé. De Gujarat, no sé. Gujarat son famosos por ser comerciantes y mercaderes. ¿Sabes? Son muy en general la India, pero dentro de la India los gujaratis son conocidos por ser los clásicos que inmediatamente abren una tiendecita y procuran tener su propio negocio y tal en vez de trabajar para otro. Entonces, normalmente, sí.
¿Dónde fue? O sea, indios hay muchos en Sudáfrica y en Uganda también. O sea, has dicho que venía de Uganda. Había, Sí, los echaron. Los echaron, pero en plan... Idi Amin. De mala manera. Sí. A mi suegro lo llevaron al avión a punta de metralleta. Joder. Sí. Literalmente le dijeron, mira, tienes dos opciones. Vamos a ir al patio trasero de tu casa y te vamos a meter un tiro o te vienes con nosotros a subirte en el avión. Él se la jugó porque la familia de mi mujer tenía negocios en el pueblo allí en Uganda. Tenían como varias tiendas y tal, entonces ya se habían ido todos los indios expulsados y él como que se quedó apurando intentando ver si podía salvar algo de la familia, algo de dinero, algo. Y hasta ahí que ya pues le llevaron los militares, le echaron y acabaron llegando a Nueva Zelanda como refugiados políticos y sin un duro y sin hablar la lengua. Que imagínate la putada, que te veas un hombre hecho y derecho, un adulto completamente y de repente te veas en un país extranjero sin nada, todo lo que tenía la familia, que llevaban trabajando un montón. Pues eso, todo perdido y no sé, tuvo que ser una situación muy traumática. Tú imagínate, con casi 40 años que tenía el hombre, te mandan a un país que no hablase el idioma sin nada, literalmente. Te dicen, venga, ahora aquí hazte una vida. Pues ese muy duro. Tuvo que ser muy duro. Fue Idi Amin, el que los echó a toda la Commonwealth. Pues, me ha recordado a los sefarditas, ¿no? Que muchas veces tenían que dejar sus propiedades aquí. No, los sefarditas se pudieron llevar todo. Vendían ahí rápido lo que podían. No, pero tú podías dejar gente encargada de vender. Es decir, lo que no podían llevarse era el oro y las joyas porque eran considerados patrimonio nacional. Pero podían venderlas y llevarse el dinero. Claro. Y las joyas de la corona, ¿no? Exacto, claro. Eran patrimonio de España y las joyas se quedaban aquí, pero podían venderlas. Hubo judíos, hubo sefarditas que pidieron permiso de llevarse las joyas y lo tuvieron. Y están todos los registros. Es decir, las familias importantes, obviamente. Fue una putada gordísima, que no lo quiero minimizar, pero digo que tampoco fue lo que se cuenta. Lo dicho, la mayoría de judíos se había convertido ya al cristianismo hace unos años. Ya no eran una potencia económica cuando se les expulsó. Muchos volvieron después de vagar y ser maltratados en otros lugares, decidieron simplemente volver y hacerse católicos. Es un tema interesante, pero sí fue una putada, pero no tanto como se cuenta por ahí. Y lo he dicho, las casas, pues eso, ellos dejaban gente encargada que las vendía y les mandaba el dinero y bueno, era peligroso el viaje, todo el mundo sabía que había judíos viajando hacia la costa llenos de todos sus bienes, entonces se tuvieron que gastar mucho dinero en seguridad para los viajes, es decir, era un tema con mucha intríngulis y muy traumático, pero no tanto como uno se imagina a día de hoy, ¿sabes? No tanto como el de mi suegro, por ejemplo. Hostia, y aquí hemos hablado antes de los házaros, de los askenazim. ¿Vosotros qué sabéis de eso? Porque hay un lío ahí, en plan, que si proviene eso, que si provienen de Georgia, de que no sé si era el siglo VII o algo así, que de repente el rey de Georgia decidió que se hicieran todos judíos y que de ahí viene, pero claro, o sea, es muy complicado, es en plan, porque claro, lo más lógico parece que simplemente, los askenazim son simplemente el resultado de judíos que viven en el centro y el este de Europa, que, pues claro, se mezclan con la gente del lugar y entonces por eso salen, pues eso, más rubios y más blancos y tal. Mira, los sefarditas son indistinguibles fenotípicamente de cualquier otro español. Sí, bueno, claro, mediterráneos, o sea, son mediterráneos, los mediterráneos nos parecen mucho. Son norafricanos. Se cree, los sefarditas, se creen, no son norafricanos. El tema es que los sefarditas, entonces no, o sea, prácticamente no, o sea, se suele acusar a los askenazim de que no proceden de Israel, pero entonces, pues, según lo que dices, los sefarditas tampoco procederían de Israel. Es que Dios sabe de dónde viene. La genética, salvo que hagas estudios que valen muchos miles de dólares, no se saca bien de dónde viene, dónde va, ni nada de eso. Y aún haciendo estos estudios es muy difícil. Entonces, la verdad es que no se tiene ni puta idea de dónde viene nadie. Lo que se sabe es que los sefarditas llevan en la península pasaron más o menos desde los romanos, más o menos al principio. Y había interbreeding, había mestizaje, ¿vale? Había mucho mestizaje.
No siempre los judíos fueron los enemigos, eso fue más posterior y sobre todo ya cuando el catolicismo se hizo, claro, la religión obligatoria. Pero al principio de eso eran hermanos, eran considerados gente del libro, por lo tanto era como religiones hermanas y como que se veía a los judíos como tradicionalistas, mientras que los cristianos eran como más modernos. Entonces el tema es que había matrimonios y después cuando ya la diferencia fue, ahora a dormir, cuando la diferencia fue más marcada, aún así había mestizaje. Sobre todo eran de... Al ser por línea matrilineal, puedes mestizar todo lo que quieras por línea paterna. Mientras la madre siga siendo judía. Exactamente eso, se casaban hombres judíos con mujeres católicas. Y básicamente nosotros éramos una fuente genética grande. Pero tiene que ser... O sea, bueno, eso pasaría también, pero quiero decir, para que sigan siendo judíos, es la madre la que tiene que ser judía. O sea, sí, pero la madre católica se tenía que convertir al judaísmo. Pero la madre católica se tenía que convertir al judaísmo. Pero es que entonces ya no es matrilineal, claro, por eso. Claro. Bueno, no sé, todo me estoy haciendo un poco la pichclío. No, pero respetado siempre la matrilinealidad. Claro, yo por lo que leí en su día es eso, la principal forma de mestizaje era de varones judíos con mujeres católicas que se convertían al judaísmo. Igual lo dicho, bueno, fue hace tiempo y todo, estoy metiendo algún dato mal o algo así. El tema es que tú ves todos los grabados de la época y está bastante aceptado que fenotípicamente el judío y el español eran indistinguibles. El español era bastante mestizo, que lo hacía bastante indistinguible de por sí, pero además eso, que era tú ves todos los grabados de la época y al judío solamente le reconoces por la ropa. Sin embargo, al árabe, al bereber, al tal y al cual se le notan ligeros tonos de piel diferentes o de ojos, o hay más detalles. Los judíos y los cristianos 100% indistinguibles. Muy curioso. Me voy a llevar al gordito. Y por fin voy a poder estar en paz y tranquilo. Enjundios. Menuda enjundiada. Es más... A ver... Es que se han dado informaciones inexactas, pero bueno. Sí, corrige, Bruno, por favor. Yo con el tema de la genética sí que estuve... Yo tuve un año de obsesión con los judíos, que lo sabe Raúl. Pues tu año Nancy. Sí, no, Nancy no. Ya, exagerado. Judío, o sea, en junio. Y la verdad es que sí que saqué mucha información. El tema de la genética, hombre, sí que se sabe bastante bien. Vamos, bastante bien. Quiero decir, los askenazis parece que vienen algo así como un tercio de por ahí, de los házaros y demás, pero la mayoría vienen del sur de Europa. O sea, los que se instalaron en Tréveris, las ciudades libres del imperio, ¿no? Del Sacro Imperio Romano y demás, esos venían del sur. Y los que venían del sur venían de las costas de Roma, o sea, de las costas del Mediterráneo. ¿Y de dónde habían llegado a las costas del Mediterráneo? Pues desde la revuelta de Bar Kokhba en el 132-135, que creó un estado judío en el seno del Imperio Romano, y luego se lo cargaron y todos los judíos fuera, al exilio. Entonces, de ahí partieron, se fueron al norte de África y a la... Perdona que te interrumpa, Bruno, que me está interesando mucho. ¿Puedes repetir el año? O sea, en el 132-135. Vale, perdona, que es que me está interesando mucho y no quería perderme ese dato. Sigue, perdona. Y entonces, bueno, y los del norte de África, bueno, pues se fueron mezclando. De hecho, en el norte de África se cree que la mayoría de los judíos eran bereberes que adoptaron el judaísmo, no exiliados, sino que lo adoptaron, vamos, que eran bereberes puros. El Zemmour no sé si os suena, el que se va a presentar a las presidenciales francesas, sí. Ese es bereber judío de los de hace 2000 años, o sea, que lo adoptaron porque no sé, porque habría exiliados allí y se lo copiaron o algo así.
O sea, Pero, yo no acabo de ver, eso es como la nueva extrema derecha francesa, se supone. No, eso es un tipo apoyado por JP Morgan y quiero decir, por la banca internacional. A ese le vota unos cuantos, vamos, la burguesía de derechas francesa. Porque sale en la tele, es muy culto y demás, pero su función es romper la derecha, impedir que Le Pen llegue a la segunda vuelta y en el seno de la comunidad judía su función es ganarse, o sea, que los sefarditas tomen la prevalencia, la predominancia por sobre los askenazis, que ya están hasta los cojones de los askenazis porque en fin, bien. Y eso poco... me gusta, ¿eh? Eso me gusta mucho, Bruno, tío. A mí los sefarditas me flipan. Mola. Es que yo conozco varios y son de puta madre. Son nuestros. Oye, es que eso es lo que yo siento. Es como el gitano. Tú tienes por el mundo hay romaníes sin tierra. En España tienes gitanos que son más españoles que la rojigualda. Y es verdad, tú vete a un gitano y tú dile, tú eres español y vamos, te va a decir que sí, después te va a pegar 2 tortas por preguntar, por lo menos en Andalucía. Y un orgullo por el flamenco y lo que le aportan. Y en España también se reconoce al gitano como un tesoro nacional. Y yo creo que los sefardites, potencialmente... Sefardites. Me he vuelto... Los sefardites. Los sefardites. Los sefardíes. Yo creo que son un fenómeno parecido. Yo los que he conocido son muy españoles, muy hispanos los cabrones. ¿Sabes? Como que realmente mantienen esa... Porque el ladino, que realmente se distingue muy poco, ¿no? Parece del español. Sí. Es precioso el ladino, además, me gusta mucho, tío. Es como un español aportuguesado. Muy bonito, tío. Muy bonito. No sé, igual me estoy flipando con los sefardíes. Tenemos que defender a nuestros enjundios frente a los enjundios del este de Europa y eso. ¿Quiénes tenemos que defenderles? Quiero decir, que si nosotros somos... Los españoles tenemos que defender a nuestros enjundios. ¿Pero esos quiénes son? Quiero decir, los que había antes, a los que traicionaron los judíos de España fueron a los visigodos. Que no eran visigodos, eran una casta de visigodos reinando sobre iberoromanos, iberoceltos romanos. De que la culpa de la invasión musulmana no la tuvieron los visigodos, sino los enjundios. No, o sea, sí. Todos. A ver, hay muchos parámetros y uno principal fue el apoyo de los judíos, pero al igual que les dieron entrada a Jerusalén. O sea, eso está detallado, eso no es una teoría de la conspiración, eso está... Vamos. Claro, pero lo que se suele decir es que la guerra entre dos bandos visigodos, pues uno de los bandos se apoyó en tropas musulmanas. Vamos, que o contrató mercenarios o que salió con tropas musulmanas contra otro bando visigodo, pero supongo que ahí también tuvieron un papel los sefarditas, no sé. Claro, ¿qué estás hablando? ¿De los visigodos con el Imperio Árabe o los visigodos con Roma? No, los visigodos cuando la invasión musulmana. Cuando la invasión musulmana, sí, y que tienen que ver ahí los judíos, porque yo la historia tal como me la sé fue que uno de los candidatos se fue a buscarse amiguitos a África y le salió mal el tiro. A ver, tendría que buscar Huitiza, ¿cómo se llama? Rodrigo Huitiza o no sé qué. Sí, Huitiza creo que fue, sí. Huitiza, por ahí va, sí. Es que tendría que buscar los datos, pero sí, pues que los judíos, digamos que ayudaron a los musulmanes a entrar, pero es que, a ver, Huitiza, no lo tengo aquí, no sé, lo tendré en algún artículo. No sé, quiero decir, bueno, y luego los altos cargos de judíos dentro de los Emiratos y demás musulmanes eran notables, o sea, había muchos altos cargos judíos y demás, bien, vale. Quiero decir que eso hay que tener los datos. Yo ahora solo te puedo mencionar la impresión con la que me he quedado cuando me
cuando me he puesto a estudiar este tema. O sea, no, porque no me acuerdo, porque paso página, o sea, pero... Claro. Sí, pero bueno, o sea, quiero decir que no es una teoría de la conspiración, que son cosas que han pasado, vamos. Sí, Y... hombre, un poco, claro que es complejo porque, o sea, si uno de los bandos de esta guerra civil visigoda, pues se alía con los musulmanes, y igual luego, pues aprovechando que los musulmanes pues quieren hacer una invasión, igual se alían estos musulmanes con los sefarditas para ir, pues eso, a cambio de yo te doy unos puestos de poder y tal, y a cambio tú me ayudas a traer tropas. No fue así. Si me permitís un poquitito lo que yo sé compartirlo, porque sí, claro. es interesante. Mirad, los judíos precisamente fue en la época, una de las épocas de mayor esplendor, sobre todo la caída del Imperio Árabe. El tema fue el siguiente: los árabes consideran a judíos y cristianos gente del libro. Gente del libro es el término musulmán para cristianos, todos los que maman del mismo libro, las religiones abrahámicas. Entonces, ellos todavía tienen la visión antigua que yo comentaba, que se tenía durante el periodo romano, de que católicos y judíos son simplemente musulmanes todavía no han aceptado se han caído del caballo. Exacto, todavía no se han dado cuenta de que ha llegado el último profeta. Entonces nos ven como hermanos tontos, de decir, mira, estos saben más o menos quién es Dios, pero no se han enterado de que ha venido. Claro. Entonces, los judíos con los musulmanes estaban mejor que con los católicos. Porque con los católicos era toda la masa social y los judíos, y con los musulmanes era toda la masa social y los judíos eran parte de la masa social grande y los árabes eran la élite. Entonces los judíos lo que hicieron fue trabajar para los árabes. Cuando los cristianos normalmente se negaban a trabajar para los árabes, no querían trabajar, los judíos sí lo hicieron. Lo que les permitió adquirir el conocimiento del imperio más avanzado de la época, que era el imperio árabe. Lo que hizo que con la reconquista el judío era una cosa valiosísima. Un sefardí era un nota que tenía todos los conocimientos del imperio más real. Sí, sí. Era parte del tesoro real, claro, y por eso con la reconquista, exacto, con la reconquista a los judíos se les dio un montón de poder. Entre la reconquista y el descubrimiento de América, aquello fue en declive. El judío, pues ya el conocimiento que traía al principio se propagó por la población española, surgió nuevos avances científicos, el mundo siguió evolucionando y el judío no tenía nada que aportar. Como hubo varias amenazas históricas de decir, os convertís, os matamos, os echamos, os haremos cualquier putada que se nos ocurra, ya había habido conversiones masivas de judíos y sobre todo ya se habían convertido todos los tochos, o los principales, las familias poderosas ya eran todas cristianas. Cuando llegó la expulsión de los judíos, casi todas, ¿no? Cuando llegó la expulsión de los judíos ya no tenían el control económico de España, ya no tenían conocimientos importantes, ya eran un grupete de clase media, incluso baja, y ya era un colectivo que sobre todo generaba malestar en la población. Porque tú sabes, era cada 5 minutos la gente se aburría y decía, pogrom, vamos a matar judíos. Teorías de la conspiración también surgían, sí, pero era así. Cada vez que pasaba algo se mataban judíos. Bubónica, cualquier plaga. El agua, que sacrificaban niños. Exacto, es de locos, tío, es de locos, cosas que hoy en día sabemos fehacientemente que son completamente inventadas. Entonces fue por mantener, no fue lo clásico que se cuenta es que se les expulsó para no pagarle el dinero que se les debía por aquello de la usura y tal. Nada que ver, se les expulsó porque no se podía aguantar más el malestar social. Acabamos de reconquistar la península, con Portugal todo de puta madre, Castilla y Aragón se llevaban muy bien, y era decir, ¿para qué vamos a tener a un grupo aquí dentro que no hace más que causar malestar social? Y con mucha pena, entre comillas, por parte del rey, porque les llenaban las arcas, los judíos no pagaban en los consejos, pagaban directamente a las arcas reales, parte del motivo por el que el rey los quería tanto, la monarquía. Pues eso, se tuvo que expulsar a los judíos porque no quedaba otra. Se quedaron, después se expulsó también a algunos musulmanes. Los musulmanes montaron una revuelta, intentaron traer gente de África, tal, y se acabó expulsando. La gran expulsión de los moriscos en 1618, puede ser, 1612. Por ahí va, pero es que yo soy un inútil con las fechas. Siempre las doy mal, me confundo y por eso prefiero no darlas, pero es que hubo varias, creo que hubo 3 grandes expulsiones musulmanas. Y pico después de la expulsión de los judíos. Creo que hubo una
expulsión musulmana como 10 años después de los judíos. Pero es que ha habido varias en la historia. Creo que, o sea, yo según tengo entendido, la más gorda es esa, de 1612 o 18, no me acuerdo bien. Es muy posible que esa sea la más gorda. Sí, yo no me acuerdo de cuándo fue la revuelta, ni nada de eso, sí. A mí me fascina, tío, los judíos. Yo, de hecho, yo soy mal llamadamente hispanista, por decirlo así. Yo busco como la unión del mundo hispano para formar un eje de poder a futuro, ¿no? Dentro de un mundo que yo percibo como un mundo de grandes potencias y grandes ejes de poder. Creo que la hispanidad tiene el suyo, pero simplemente lo tenemos desmontado. Y yo llegué a esto gracias a los judíos. Yo me emparanoié con los sefarditas porque me fascinan. Me emparanoié con la peste bubónica. De la peste bubónica llegué a los pogroms. De los pogroms llegué a los judíos. Y de los judíos llegué a la historia de España, y de la historia de España llegué al hispanismo, por decirlo así. Porque la peste bubónica, al parecer, creo, no sé si en Polonia no les afectó, ¿no? Donde estaban los judíos, o eso fue otra, no sé. ¿Te suena Ha eso? habido varias plagas. Hay un montón de historias. Ahora mismo no me acuerdo de los datos precisos. Me suena a que eso es uno de los bulos históricos. Tú sabes que se pudieron contar porque judíos había en todos lados. En España teníamos un montón y nos dio fuerte y flojo. Mató hasta el rey. El único rey que murió en Europa fue en España. Y sí, vamos, está claro que no fueron los judíos los que tuvieron nada que ver con la peste, pero por ellos. Hombre, la peste viene de los genoveses de Crimea, y bueno, pues ahí igual quedaba algún házaro perdido, pero vamos, aparte de eso no creo que se pueda decir. Claro, pero es que además había estado, por ejemplo, los flagelantes, que los flagelantes iban... ¿Habéis jugado alguna vez a Warhammer? Hace mucho tiempo. Vale, pues sabéis que los hermanos, estos sacerdotes, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, los sacerdotes estos, que son muchas mujeres y tal, son los españoles, son los frikis religiosos, los conquistadores, tal. Los alemanes son el caos. Los flagelantes del caos vienen de precisamente esto, de los flagelantes que surgieron durante la peste bubónica, por eso son de Nurgle y van todos deformados con la peste y se van flagelando a sí mismos. Pues eso no se le ocurrió nada mejor a los alemanes y después se extendió por Europa, que se iban flagelando para sufrir, para agradar a Dios y evitar la peste. Y esto lo hacían viajando de pueblo en pueblo, por lo tanto lo único que hacían era llevar la peste a todas partes. Y además eran como muy sádicos consigo mismos y como que el líder era el más sádico de todos, que ya se apuñalaba, se destrozaba el cuerpo públicamente, la gente iba y mojaba pañuelos en la sangre, como si fuera la sangre de un santo, y se lo ponía en la frente. Todo esto lo único que hacía era propagar la peste más y más, mientras hablaban contra los judíos, contra la iglesia, Es fascinante, tío. Es fascinante las locuras que hicieron. Y esta gente, mientras iba expandiendo la peste, iba expandiendo el odio al judío también, por ejemplo, que era un fenómeno muy peculiar. O sea, que tú, Borja, no conoces la teoría que tengo yo, que creo que Bruno la comparte bastante, de que decir, son el pueblo elegido, que no es tan subjetivo, que es bastante objetivo, de que son el pueblo elegido. O sea, de que son como el pueblo, yo lo comparaba, yo decía, va a ser igual exagerado, pero más o menos la analogía, que los judíos son a la historia universal lo que el hidrógeno a la química. Están en todas partes, están siempre en el centro del ojo de todos los huracanes. O sea, que son bueno, Bruno decía como un dinamizador de la historia, un catalizador de la historia. Eso, y hasta yo llegaba al punto de decir, se podría hablar de pueblo elegido como, incluso exagerando mucho igual, la vanguardia de la humanidad. O sea, como el motor de la historia también. El motor, o sea, en vez de el motor de la historia de la lucha de clases, el motor de la historia... No, el motor de la historia es el pueblo elegido. Es como... Pues es buen punto, la verdad es que... Por ahí empiezas a tirar de hilo, joder. ¿Has visto la peli del Creyente? ¿No la has visto? ¿O la tienes que ver? ¿No? El Creyente. Sí, me la voy a descargar. Mira, a ver, no, igual alguna que se llama igual, pero vamos.
Si te pone ahí que habla sobre la vida de Daniel Burrows, pues entonces ya estás seguro de que es esa. Esa peli, ¡buah!, se te vuela la cabeza. Qué bien, me la voy a ver. No sabes cómo se llama en inglés, ¿no? Sí, se llama The Believer. The Prayer. No, yo juraría que es The Believer. Sí, es el actor famoso, el protagonista es el actor que se ha hecho famoso luego. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor? Espera, voy a buscar. Mira, te la paso y me dices si es esta peli o no. A ver. ¿Es francesa? No. No, es estadounidense, sí. El Creyente 2018, no. Es anterior, está... Espera, te la busco yo. A ver. Vale. 2001, debe ser esta, 2001. The Believer, El Creyente, que el actor, ¿cómo es este actor que nos ha hecho famoso? Ryan Gosling. Ah, vale. Pues este es el protagonista. Te la paso, espera, ¿cuál prefieres? ¿Film Affinity? ¿Wikipedia? Nada, no te preocupes, me la... ¿Dónde sale más información? Pero vamos, El Creyente 2001... Ah, ¿es de nazis o qué? De nazis y de enjundios, sí. Pero de una manera tan enrevesada que ni te lo imaginas. Vale, qué guay. Mejor no te leas la sinopsis. No te leas la sinopsis ni nada porque ya te hace spoiler. Yo nunca me leo sinopsis ni me veo trailers. Vale, si me veo un tráiler, me veo un trocito y lo quito enseguida porque te revientan las películas. Claro, es que aquí, hombre, a ver, te das cuenta pronto, descubres pronto el bombazo, pero, hombre, mola descubrirlo. Claro. En el momento. Claro, yo ya viendo la cruz nazi judía al lado, me imagino que será un nazi que se descubrirá que es judío. Ya le he acertado, ¿no? Si me pasa... ¿O no? Vale. Un nazi que ama a los judíos. Nadie ama a los judíos. Demasiado. Puede ser las dos cosas. Demasiado y por detrás. Lo descubrirás por ti mismo. Vale.